Hola, muy buen día. Soy el doctor Ángel Durán Pérez. El motivo por el cual me presento a ustedes por este medio y de esta forma es para presentarles una obra que para mí es de mucha trascendencia, sobre todo por los momentos políticos e históricos que nos han hecho llegar hasta este momento. Esta obra, a la que yo titulo Democracia Transformadora, es un documento creado con un estudio durante los últimos 3, creo que casi 4 años, de analizar a profundidad qué tipo de democracia tiene el Estado mexicano, entendiendo que la democracia es un derecho fundamental, es un derecho humano en el que debemos de vivir todas las personas en nuestro país. Como nuestro país, nuestro Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos, entonces está obligado a garantizar este derecho fundamental a contar con una democracia plena para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, tristemente vemos que nuestra democracia no es como lo que nosotros deseamos. Vemos otras democracias en el mundo fuertes, consolidadas y que poco a poco van creciendo para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, pero es esta la sociedad la que inyecta de dinamismo y de progreso a la propia democracia. La sociedad es precisamente la que se une para generar condiciones que sus representantes políticos, sus representantes en el ejercicio del poder, sean las mejores personas, las más preparadas, las más honestas y las que tengan el mejor o la mejor vocación de servicio social. Ese es el anhelo también de cualquier sociedad en el mundo. México no es la excepción. Muchos países en el mundo han visto cómo su democracia se degrada. Esta obra tiene como contenido el recorrido histórico, sobre todo del siglo pasado, qué fue lo que construyó como democracia, lo que dijo que era una democracia que vivimos, a mi parecer, porque debe de entenderse como un parteaguas, hasta el año 2011, en donde el Estado mexicano ya de manera expresa establece como sistema constitucional en nuestro país el respeto a los derechos humanos y los incrusta en la Constitución. Hay una gran reforma a nuestra Carta Magna en donde obliga a todas las autoridades de nuestro país a garantizar los derechos humanos de forma plena. Por lo tanto, volteamos a ver que si la democracia plena es un derecho fundamental de los mexicanos y mexicanas, entonces tenemos que analizar cómo le podemos hacer precisamente para transitar hacia este tipo de democracia. Porque, según organismos internacionales, tenemos una democracia débil, una democracia semiplena o imperfecta, como lo llama Latinobarómetro u otras instituciones encargadas como de Economist, que son organismos internacionales que evalúan la democracia en el mundo. Es decir, a nivel internacional no estamos bien evaluados y nos hace falta mucho para llegar a una democracia plena cuando, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos el derecho de estarlo. Por eso es que en estos momentos que he concluido esta obra, se las presento para que ustedes la analicen. Es un contenido no tan extenso, no tan difícil de digerir porque lo puede leer cualquier persona y sobre todo aquel que quiera y tenga el ánimo de saber qué tipo de democracia tenemos, a qué tipo de democracia debemos de tener las mexicanas y mexicanos y sobre todo cómo detectar las causas que originan este debilitamiento en el que estamos. En un principio, narro el antecedente de cómo es la democracia hasta antes de 2011. Generalmente nosotros conocemos a la democracia como el derecho a votar o ser votado, el ejercicio del poder. El concepto de democracia es mucho más amplio. Tiene que ver con el funcionamiento general del Estado, pero esto partiendo de una voluntad social para que
pueda funcionar y pueda ser aceptado o de manera confiable por la sociedad todo lo que haga el servidor público que está ejerciendo el poder. Y lo tiene que hacer precisamente para beneficio de la sociedad, para beneficio del pueblo. El poder público solamente se legitima si lleva a cabo estas actividades tendentes a beneficiar a la sociedad. De lo contrario, no estaría legitimado y sería antidemocrático. El Estado mexicano está considerado a nivel internacional como uno de los que más se violentan derechos humanos. En esta obra se establece que para generar condiciones de una democracia plena tenemos que llevar algunos cambios de manera radical, sobre todo entender que vivimos en el siglo XXI y en donde México se ha comprometido internacionalmente a través de tratados internacionales a proteger todos los derechos humanos. Por eso es que a partir del año 2011 este trabajo establece que lo debemos de tomar como un parteaguas y aplicar una metodología, todos con pleno conocimiento, conciencia y vocación de servicio, que nuestro estado de democracia lo debemos de cambiar radicalmente de la forma en como lo hemos venido haciendo. Fíjese usted, si tenemos la obligación de respetar derechos humanos, como Estado mexicano, todos quienes desempeñamos un cargo público, pero también la sociedad debe estar consciente que el servidor público debe de hacer exactamente lo que la ley le dice, pero también atender a la Constitución hay que leerla, reflexionarla, saber qué es lo que dice, analizar principios, valores y reglas. Y esto significa que si lo analizamos a profundidad, ninguna legislación, y menos la Constitución o tratados internacionales, ninguno de estos contiene un ápice de oportunidad para que el Estado abuse de sus propios gobernados. Un Estado democrático, como lo dice la Carta Democrática Interamericana, se caracteriza por ser la institución o la nación más respetuosa de los derechos humanos. En este caso estamos obligados entonces, todos los servidores públicos, a proteger los derechos humanos, porque de lo contrario estamos llevando a cabo acciones antidemocráticas. La democracia es un estilo de vida y lo debemos aplicar en todos los sentidos, pero más entendible lo debemos de tener quienes representamos al Estado en el ejercicio del poder público. Ahí, bajo ninguna circunstancia autoriza a los funcionarios públicos a llevar a cabo una actividad que no esté establecida en la ley, pero sobre todo que esta ley se ajusta, que pueda analizar y se tenga la capacidad de que esa legislación se ajuste. Esta obra contiene estos antecedentes que te acabo de comentar, pero también se dice qué es lo que tenemos que hacer para transitar hacia una democracia plena. En ella, como antecedente, trato de localizar cuáles son las causas que mantienen esta democracia ineficaz y también cuáles son los elementos que necesitamos trabajar de manera coordinada con todo el poder público, un cambio de pensamiento social, un cambio de cómo hacer las cosas con resultados, con transparencia, con honestidad y sobre todo con gente preparada. La integración de las instituciones tiene que ser así. El principio de sinergia institucional, que todos debemos estar involucrados para llevar a cabo un cambio democrático en las ideas. Es un trabajo que he durado bastante tiempo en analizarlo, pero sobre todo para ponerlo en tus manos y lo puedas analizar y lo puedas criticar, por supuesto, lo puedas reflexionar y sobre todo, si hay ideas, pues discutirlas, contestarlas. De cualquier manera, es un diálogo académico que se debe tener. Hoy día, a nivel nacional y a nivel internacional, para concluir este ofrecimiento de esta obra, te quiero decir que la Organización de Naciones Unidas le ha dicho al mundo entero que es fundamental que por esta globalización que tenemos,
el tema de democracia lo debemos de trabajar con características universales y obliga a los estados a que busquen cuál es el nivel de democracia que tienen, que encuentren cuáles son las causas que la tienen como una institución débil, como una institución que no protege derechos humanos. Y luego les pide, les exige que creen un sistema normativo, un conjunto de instituciones públicas para erradicar esas causas y que poco a poco la sociedad y el poder político vayan cambiando radicalmente esas causas que debilitan a la democracia. Por eso se llama democracia transformadora. Paso a paso se te va diciendo qué es lo que tenemos que hacer para cambiar estos elementos nocivos que mantienen a la democracia imperfecta y también la obligación que se tiene para crear todo este sistema, todos esos elementos de cómo salir de ahí y pasar a una democracia plena en un medio y largo plazo. Sin duda, te dejo esta obra, esta opinión, este pensamiento que trata de poner en mente de quienes lo decidan una solución para llegar a una democracia plena. México se merece este cambio sustancial en el ejercicio de una democracia plena. La sociedad lo exige y a partir del año 2011 contamos con el marco constitucional, con los compromisos internacionales y sobre todo con una gran cantidad de legislación que ya nos exige como servidores públicos e invito a la sociedad también para que se sumerja en este camino y poder transitar hacia una democracia plena. Esta obra, de mi autoría, Ángel Durán Pérez, con el título Democracia Transformadora. Hasta la próxima.